enseñó, y en especial en este pasaje encontramos los hechos o la historia de la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia. Y vemos cómo Lucas escribe estas palabras, las palabras del Señor Jesús. En este texto encontramos la promesa del Señor Jesús, pero también encontramos la necesidad de personas que testifiquen de Jesús. Amados hermanos, es muy importante entonces tomar y abrazar la promesa de Jesús, y nosotros debemos ser responsables para testificar. Amados hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día ya no ven la necesidad de testificar? Ya no están dispuestos a testificar. Pensamos que ser cristiano solo venir el domingo, o solo recibir la enseñanza, la palabra de Dios. Pero no es así, hermanos. El ser cristiano es obedecer la palabra de Dios. Es aplicar a nuestra vida la enseñanza de la palabra de Dios. Y es un privilegio, hermanos, que nosotros tengamos la verdadera palabra de Dios. Amén. Y es una bendición que nos enseñen la verdadera palabra de Dios. Pero lo triste es que no lo estamos obedeciendo. Ese es el problema. Amados hermanos, que tu corazón sea abierto y sensible para el mensaje de este día. El mensaje es breve. El tema del mensaje es la necesidad de evangelizar. La necesidad de evangelizar. Hay necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad. Y debemos ver la necesidad. Escuche, testificar es la palabra clave del desarrollo de la primera iglesia. En la iglesia primitiva, todos los creyentes se consideraban a sí mismos un testigo de Jesucristo. Los primeros creyentes aceptaron la comisión con un sentido de responsabilidad seria. Tomaron las palabras de Cristo tal y como Él se les había dado. Ellos aprovechaban cada oportunidad para dar a conocer el poder de Cristo Jesús. Vemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles tomaron la seriedad, la responsabilidad de predicar el Evangelio. Hermanos, el propósito del mensaje es animar a todos los miembros de esta iglesia a testificar de Jesucristo en toda oportunidad. Recordando las palabras de los apóstoles cuando dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No deje de hablar lo que ha escuchado del Señor Jesús. No deje de hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida. El Señor ha hecho cambios en tu vida. El Señor te ha cambiado. El Señor te ha bendecido. El Señor te ha salvado. El Señor te ha dado vida eterna. No dejes de hablar de eso. Es lo que dijeron los apóstoles. Hermanos, hay necesidad de evangelizar. Pero como les decía, muchos ya no están dispuestos a evangelizar. Usted estará dispuesto a tomar la decisión en este día, a partir de hoy, comenzar a evangelizar. Amén. ¿Usted estará dispuesto, hermano? Amén. Hermana, joven? ¿Cuál es tu prioridad como cristiano? Nuestra prioridad debe ser la evangelización de las personas, de las almas perdidas. Amén. Jesús prometió poder. Amén. Jesús prometió poder para sus discípulos. Para sus discípulos. No para cualquier otra persona. Jesús prometió darles poder a sus discípulos. Y vemos
como les decía, en todo el libro de Hechos, como los discípulos, aquellos apóstoles, tuvieron el poder, no solamente de sanar enfermos, sino que tuvieron el poder de predicar el evangelio con denuedo, con poder, con valor, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Aquellos discípulos fueron entregados al Señor. Sus vidas fueron entregados al Señor. Hermanos, yo creo que eso es lo que nos hace falta. Vemos la necesidad, pero como no tenemos una vida entregada al Señor, no hacemos nada. Es necesario entonces que cada discípulo, cada creyente en Cristo, entregue su vida al Señor completamente. Amén. Para que usted le dé prioridad la evangelización. Amén. ¿Cuántos de tus amigos, de tus vecinos, parientes, los has evangelizado? ¿Cuántos de tus amigos no los has evangelizado? Hermanos, que en este día, a través de la palabra de Dios y de este mensaje, tomes en serio la palabra de Dios, de evangelizar a otras personas. Amén. Evangelizar a otras personas. Entonces, Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder. Jesús estaba afirmando, les estaba diciendo a sus discípulos, y vemos aquí en este pasaje, eran las últimas palabras del Señor Jesús, porque ya iba a regresar al cielo. Las últimas palabras de Jesús son de promesa, que sus discípulos iban a recibir poder. ¡Wow! Amados hermanos, ese poder de lo alto, ese poder divino, que aquellos hombres iban a experimentar. Aquellos hombres fueron como nosotros, pero obedecieron la palabra de Dios. Pero también Jesús les dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo iban a recibir el poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da el poder. No como hoy en día algunos grupos malinterpretan el Espíritu Santo, que andan revolcándose, andan brincando. No. El poder del Espíritu Santo es predicar el Evangelio. Amén. Es evangelizar a las almas perdidas. Amén. Eso es el poder. No confundamos el poder de hoy en día. Las personas lo han malinterpretado y lo han torcido. Y siguió diciendo el Señor Jesús, y me seréis testigos. Quiero que hablen de mí, de lo que han visto, de lo que han vivido conmigo. Y los discípulos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Alguien decía, hoy en día hay muchos cristianos, pero pocos discípulos. Es cierto. Muchos cristianos, pero pocos discípulos. ¿Será usted un discípulo o solamente un cristiano? Considérese cómo es usted. El Señor Jesús necesita discípulos, un seguidor verdadero. Amén. Muchos se llaman cristianos, pero nada tiene que ver con un discípulo. Amados hermanos, entonces, que usted vea, al salir de este lugar, vea la necesidad que hay en la gente. Tal vez tengan riquezas,
pero están muertos espiritualmente. Y un día van a perecer con toda su riqueza. Entonces es necesario que usted y yo hablemos del mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Debemos hablarles. ¿Sabe por qué, amado hermano? Muchos ya no están dispuestos a evangelizar, a dar su tiempo para el evangelismo. Muchos ya no dan su tiempo para evangelizar. ¿Será uno de ustedes, hermano, joven? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Debes invertir tu tiempo. Y es más, no es tu tiempo, es tiempo del Señor. Un cristiano verdadero ya no es su tiempo. El tiempo es del Señor. ¿Me entienden? Un discípulo del Señor Jesús, el tiempo es de Dios. Pero un cristiano dice, ay, es que mi tiempo. Entonces, cierto, date cuenta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué muchos cristianos han dejado de evangelizar? Porque ya no confían en el poder de Dios. Ya no confían en el poder de Dios. Por un tiempo salieron a evangelizar, pero como no vieron resultados, dijeron, no, mejor así lo dejamos. ¿Usted confía en el poder de Dios? Amén. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Amén. Para salvación. Déjame decirte, hermano, que la persona venga a la salvación en Cristo, usted nada tiene que ver. Usted no lo puede convencer. Cierto. Quien convence es el Espíritu Santo. Amén. Dos cosas. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa el creyente para compartir el evangelio. Cierto. El Espíritu Santo convence el incrédulo. Amén. Pero ¿por qué te has desanimado entonces? ¿Por qué has dejado de evangelizar? Hoy debemos volver a confiar en el poder divino. Esa es la primera parte del mensaje. Confiando en el poder divino. Confiemos en el poder de Dios. Poder, valor para predicar el evangelio. Vea ahí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 38 en adelante. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Encontramos en este pasaje, si vemos el contexto, cuando vino el Espíritu Santo, mucha gente estaba reunida en Jerusalén y se dieron cuenta cuando vino el Espíritu Santo. Y me imagino corrieron, aquellas personas corrieron donde estaban los discípulos. Pero muchos de ellos pensaron que los discípulos estaban borrachos. Pero Pedro se levanta y les dice, señores, no es como ustedes piensan. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que ha sucedido es que ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Y la Biblia dice que muchas personas estaban allá de diferentes lenguajes y cada uno de ellos escuchaba hablar en su lenguaje. Pedro se levanta y da la primera predicación. Y su predicación fue en el poder del Espíritu Santo, hermanos.
¿Se convirtieron cuántas personas? 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron en la primera predicación. Pero fue en el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles confiaron que Dios los iba a usar. Oh, amados hermanos, si vemos Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Era otra predicación. En cada predicación, la gente aumentaba en creer o venir al Señor Jesús. Cada predicación. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en el poder de Dios, en que Dios iba a hacer grandes cosas. Amén. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros, hermano. Amén. Lo triste es que usted ya no confía en el poder de Dios. Usted se ha desanimado. No se desanime. Levántese, anímese. Dios te puede usar. Y Dios puede hacer cosas grandes a través de tu vida. Una de las cosas más grandes es que usted gane almas para el Señor. Amén. No hay otra cosa más valiosa que ganes uno para el Señor. Amén. Hermanos, yo creo que cuando estemos en el cielo, no hay otra cosa debe tener más valor que una persona esté a nuestro lado, que le hablamos del Señor Jesús, que vino a la salvación en Cristo Jesús. Pero imagínense, cuando usted esté en el cielo, ¿cuántas personas estarán a tu lado que los ganaste? ¿Cuántas personas? ¿2, 3, 4, 5? Hermanos, debemos ponernos a pensar. Debemos confiar en Dios. Dios nos quiere usar. Dios quiere usar esta iglesia. Amén. Y la iglesia somos nosotros, usted y yo. Así es. Dios nos quiere usar para predicar el evangelio. Amén. Hay necesidad de evangelizar, hermanos. Entonces, Dios prometió dar poder a sus discípulos. A los que verdaderamente han creído en el Señor y confían en Él, recibirán poder para predicar con valor, llevando el evangelio cada día. Amados hermanos, los discípulos es lo que hicieron, lo que nos dice Hechos 4:20. Hechos 4:20, cuando los apóstoles estuvieron ante las autoridades, impidiéndoles a que predicasen del Señor Jesús. Pero ellos dijeron, versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, a ustedes, antes que a Dios. Versículo 20. ¿Qué es lo que dijeron? Porque no podemos. Ellos dijeron, no podemos dejar. Pero usted ha dejado con facilidad. Dígalo. Con un simple desánimo, usted ha dejado de hablar del Señor Jesús. Los apóstoles sufrieron. Ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tal vez usted y yo no hemos visto al Señor Jesús, pero hemos oído del Señor Jesús. Amén. Entonces no deje de hablar. Cualquiera sea la situación que pases, no dejes de hablar del Señor Jesús. Amén. No dejes de testificar, hermano, joven. Pero hoy en día muchos cristianos ya ni les pasa por la mente de evangelizar, de compartir el evangelio.
Te animo, hermano, hermana, a que avives tu corazón. Amén. Avives tu corazón. En el Antiguo Testamento encontramos un hombre, un profeta, que sufrió mucho. Y él tomó la decisión, un día dijo, ya no voy a volver a hablar de Dios. Pero él dice en sus palabras, de repente sentí un fuego en mis huesos, metido en mis huesos, y no pude resistirlo. Cierto. Jeremías. Jeremías, por lo que vivió tanto sufrimiento, él dijo, ya no voy a hablar de Dios. Pero de repente sintió ese fuego dentro de él y no pudo resistirlo. Cierto, amén. Mi deseo es que tú lo sientas, lo vivas eso también. Que sientas ese deseo, esa pasión de compartir el Evangelio. Amados hermanos, es necesario que cada cristiano comparte el Evangelio. La predicación comienza con el poder del Espíritu, que apoya e impulsa el testimonio de Jesús. La proclamación eficaz del Evangelio para el poder para la victoria sobre el pecado. Ese es el poder que Dios nos da. No solamente para llevar el Evangelio, sino también para enfrentar el pecado. Por eso muchos cristianos dejan de evangelizar. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. El pecado es real. Y muchos cristianos no se dan cuenta, están viviendo en pecado. Tenga mucho cuidado. Hermanos, Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Ese es el propósito por el cual Dios te llamó a la salvación. Ese es el propósito. Amén. Dios nos ha llamado a la salvación para usar nuestras vidas, para servirle. Y uno de ellos es la evangelización. La segunda parte del mensaje. La necesidad de evangelizar es que se necesitan obreros. No hay obreros. No hay cristianos que estén dispuestos, que digan, hermanos, ¿cuándo vamos a ir a evangelizar? ¿Usted ha preguntado eso, hermano? ¿Hermano? ¿Joven? ¿Usted le ha preguntado, hermano líder de la célula, hermano, ¿cuándo vamos a salir a evangelizar? ¿Usted ha preguntado? Déjame decirle, hermano, hoy en día se preocupa más por lo que enfrentan, por las situaciones, la economía. Hermanos, no debe ser así. La prioridad, nuestra prioridad como cristianos, debe ser la evangelización. Cantábamos el canto. La mies es mucha. Es mucha. Y pocos obreros al campo van. ¿Hace cuánto que usted salió a evangelizar? ¿Hace un año? Es que la enfermedad sigue y no podemos salir, pero sí podemos ir a la tienda. Sí podemos ir a la playa. ¿Hace cuándo que usted dejó de evangelizar? Hay hermanos que tenemos miedo de salir a evangelizar si nos contagiamos. Pero no tienes miedo de ir a la tienda si te contagias, ¿verdad? Cierto, así es. La mies es mucha. Mira, hoy en día los cristianos han puesto excusa a la enfermedad.
Y déjame decirle, no es excusa que nos impulse a evangelizar. ¿Sabe, hermano? Si ponemos como excusa la enfermedad, ¿cuánta gente va a seguir muriendo sin la salvación? Debe impulsarnos a que evangelicemos cada día. No debe ser para excusa, para estancarnos. Es cierto, por un tiempo no salimos, pero estamos saliendo ya. Amén. Estamos saliendo a evangelizar. Te animo a que usted se involucre. Amén. Involúcrese. Sí, Involúcrese, hermano. Evangelizar es para cada cristiano. No solamente para el líder de la célula, no solamente para el pastor. No, para cada cristiano. Amén. Cada cristiano. Se necesitan obreros. Y es lo que nos dice, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos. Testigos es testificar. Un obrero, una persona que le hace saber a otras personas. Una persona que hable de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha vivido con alguien. Los apóstoles lo hicieron. Muchos cristianos lo hicieron. Y por esa razón, nos llegó el Evangelio. ¿A cuántas personas les harás llegar el Evangelio, hermano? Y déjame decirte, cuando la palabra testigo encontramos en este pasaje, es cierto para testificar, pero va mucho más allá. Es dar su vida. Dar su vida. Por aquel de quien está testificando. Dar la vida. Los apóstoles testificaron, pero ellos les costó la vida. Cierto. Usted sabe cómo murieron los apóstoles. ¿Estarás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio? Amén. No, muchos no están dispuestos. Hermano, hermana, eso es ser testigo del Señor Jesús, dar la vida por el Evangelio, dar la vida. Si usted no está dispuesto, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Hermanos, el ser testigo es dar la vida. Y es más, la vida no es de nosotros, es del Señor. Entonces tu vida que esté en las manos del Señor, para que usted tenga esa prioridad de testificar. Jesús dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Ay, es que no quiero morir. Un día todos vamos a morir. Y ese día menos esperado. Nadie le espera la muerte. Y si usted no hace nada para el Señor, ¿qué cuenta le darás? El Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cuántas personas les hablaste de mi palabra? ¿Cuántas personas les hablaste de mí? Hermanos, necesitamos obreros dispuestos a dar la vida por el Evangelio. Mateo 9:37, la palabra de Dios nos dice, Mateo capítulo 9, versículo 37, Jesús dijo a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, hay mucha gente perdida, hay mucha gente que necesita la salvación en Cristo. Cierto. Hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio. Amén. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Las pocas personas
están dispuestos a llevar el evangelio. Pocos obreros al campo van. ¿Estarás dispuesto, hermano, a ir? No solamente salgamos a evangelizar. Se necesitan misioneros. Así es. Hermano, usted puede ser un misionero. Amén. Así es. Necesitamos misioneros. Amén. Hay muchos campos donde hay que ir. Amén. Uno de ellos, la misión de Biloxi. Cierto. ¿Quién será? ¿Será usted? Dígalo. La mies es mucha. Vea Isaías capítulo 6. Ya voy terminando el mensaje, no se preocupe. Isaías capítulo 6. Amén. Versículo 8. Isaías 6:8, la palabra de Dios dice: después oí la voz del Señor. Está hablando Isaías. Cuando tuvo la visión, Isaías escuchó la voz del Señor que decía, el Señor dijo, es una pregunta, ¿a quién enviaré? Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a ir para que la gente le diga que hay un Dios? ¿Quién irá? Sigue diciendo Isaías. Entonces, ¿qué hizo Isaías? ¿Qué respondió Isaías? ¿Sí lo tiene en su Biblia? ¿Sí lo encontró? Amén. Entonces respondí yo, aquí estoy, envíame a mí. Así es. Hermano, ¿no será que Dios te está llamando? Dígalo. ¿No será que Dios te está diciendo, te está haciendo la pregunta, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién voy a enviar para que la gente les hable del Evangelio? Para que la gente sepa de la salvación en Cristo Jesús. Usted dirá, aquí estoy, Señor, envíame a mí. El Señor te está llamando, hermano, hermana, joven. Dios nos está llamando. Hay mucho de qué hacer. Mucho. Hay mucho trabajo que hacer. Pero ¿será usted? Tome la decisión. No vuelva a casa hoy como usted vino. Tome una decisión. Entregue su vida al Señor. Si es posible, dile, heme aquí, Señor. Envíame a mí. No importa si voy a cambiarme del lugar donde vivo. No importa si voy a cambiar de trabajo. Aquí estoy, Señor. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos hace ver y nos anima a que hagamos la obra, lo que el Señor lo vino a comenzar. Amén. Es la responsabilidad de nosotros, como iglesia. Debemos salir a evangelizar, hermanos. Debemos salir. Y la invitación es para toda la iglesia. No solo para algunos, para toda la iglesia. Pero está en usted si acepta la invitación o no. Hermano, tome la decisión de ir a un campo misionero. No le tenga miedo. Dios estará contigo. Algunos dicen, yo quiero ir, pero tengo miedo, es que no conozco gente. Es cierto. Ahí es donde vas a conocer la gente. No le tenga miedo al campo. Es una bendición de Dios
Es un privilegio participar en un campo misionero. Cierto. Dios te está llamando, hermano. Amén. ¿A quién va a enviar el Señor? ¿Espera hasta que el hermano vaya primero? No, usted tome la decisión. El Señor hizo la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Isaías estuvo dispuesto. ¿Usted estará dispuesto a ir? ¿O estarás donde estás? Romanos capítulo 10, puestos de pie. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 14 y 15. La palabra de Dios dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Se necesitan personas a que prediquen el Evangelio, hermano. Se necesitan cristianos comprometidos con el Señor para llevar el Evangelio. Hay mucha necesidad. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Amén. Aquellos que van y predican el Evangelio, Dios dice: ah, qué pies hermosos que llevan el Evangelio. Hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio. Pero ¿cuántos cuidan sus pies a que no se ensucien en el lodo, verdad? Y hoy que tenemos carros, piense un momento. Los apóstoles no tuvieron carro. Ellos iban a pie, a caminar. Hermanos, estamos muy cómodos donde estamos. Dejemos la comodidad. Ojalá que ya no tengamos carros y podamos caminar. Y así ver la necesidad, hermanos. Es que como estamos tan cómodos, tenemos un buen carro, vamos donde queremos. Y si no tuviéramos carro, yo creo que saldríamos a evangelizar todos. Todos. Hermanos, la palabra de Dios nos hace ver entonces: hay una gran necesidad de testificar. Hay muchas almas perdidas. Y cada día gente muere sin la salvación. Hay que ir a predicar. Cierra tus ojos conmigo. Medite un momento. Medite un momento. ¿Hace cuánto tiempo que usted dejó de predicar, de compartir el Evangelio con otras personas? ¿Hace cuánto tiempo? Hermano, si usted está compartiendo el Evangelio, gloria a Dios. Que Dios siga usando tu vida, ganando almas. Amados hermanos, debemos tomar prioridad lo que el Señor Jesús nos encargó como iglesia. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dijo: Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dio una orden, no una opción, una orden. Y la orden se obedece. Quieras o no quieras, hay que ir. Es la responsabilidad como cristianos. Hay que ir, hermanos, a ser discípulos. Hermano pastor, el tiempo es tuyo.